oportunidad a mi país de poder estar acá presente hoy. Espero cumplir, aunque sea un poco, con las expectativas de todo el público y desde ya que atenta a las consultas que tengan luego o que quieran tener en el transcurso de la exposición. De todos modos, tengamos en cuenta que al ser un panel tenemos corto tiempo cada uno. En mi caso, como bien leerán, si bien soy psicóloga, soy especializada en psicología forense y criminal. También, en realidad, mi carrera se basa en 30 años de Policía Federal Argentina. Me retiré con el grado de comisario hace 3 meses, y tengo 30 años de experiencia. Sí, un poco joven, ¿no? Para haberme retirado hace 30 años. Eso sí, también soy bastante descontracturada, así que pido mil disculpas. O sea, no entro ni como policía ni como psicóloga. O sea, bueno, empecemos. A ver si me enseñaron bien esto. Ahí está. También soy egresada de la Academia del FBI en Cuántico. Entonces, vamos a hacer un pequeño raconto de cómo surge la unidad de análisis del comportamiento en el FBI. ¿Sí? Acá se los paso rápido porque en realidad es un poco de historia, así que no los quiero avasallar con todo esto, pero en principio vamos a saber que la unidad se creó en el año 1972 y fue con la idea de poder asesorar a los profesionales de la justicia penal de todo el mundo en diferentes casos. ¿Sí? Estos casos a lo largo de los años fueron cambiando. ¿Sí? En un principio sí es verdad que los casos que se hablaban eran específicamente de asesinos en serie, de homicidios y demás. Pero a lo largo del tiempo empezamos a tener las realidades de los diferentes países. ¿Cuáles fueron estas realidades? Vamos a tener los secuestros, vamos a tener las desapariciones de personas. Hoy por hoy, problemas como los que hablaba ayer respecto de los inconvenientes que tenemos con los adolescentes, ¿sí? Todo esto de los juegos en línea, todo lo que es la pedofilia, todos los problemas que tenemos por los delitos que tienen que ver con el abuso sexual, ¿sí? Y en muchos casos estos delitos traen como resultado final el asesinato de las personas. Ustedes ahí van a ver que a lo largo del tiempo se fueron creando, incluso dentro de la unidad de análisis del comportamiento, diferentes subunidades que iban dando respuesta a estas nuevas actividades delictivas que se iban presentando. Luego de eso, lo que ellos sí hicieron fue establecer diferentes pasos que se iban siguiendo. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que decimos los investigadores? En mi caso me pasó tener que trabajar como investigadora en un caso, ¿sí? Yo trabajé bastante tiempo en terrorismo, de hecho me retiré trabajando en terrorismo. Fui oficial subalterna en el área de terrorismo, es decir, investigué los casos y años después me tocó ser jefe del área de terrorismo en el cual tenía que darle las indicaciones a mis oficiales subalternos de cómo poder llevar adelante la investigación. Y ahí es donde uno se da cuenta que en realidad la perfilación criminal, que hoy por hoy está tan en boga en diferentes países, sobre todo en los países de Latinoamérica y de Sudamérica, como que va de la mano, digamos, de los psicólogos, realmente estamos hablando de lo que es la investigación criminal. ¿Esto qué significa? ¿Que el psicólogo no puede hablar de perfilación criminal? Sí, el psicólogo obviamente que puede hablar de perfilación criminal, ¿está bien? Pero también los policías, hoy por hoy, para ir más adelante en una mejor investigación, están en algún modo obligados a saber de qué se trata esto de la perfilación criminal y, en todo caso, poder pedir la colaboración de los psicólogos para que los puedan asistir en tratar de interpretar cómo funciona la mente de esa persona que está llevando adelante determinado delito, determinada modalidad, y a partir de ahí poder avanzar de una mejor manera.
¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos del perfil de un victimario, ¿sí? De aquellos que cometen el delito, también vamos a tener que tener en cuenta cuáles son los modelos que vamos a tomar para llevar adelante esa investigación, cómo vamos a evaluar ese crimen, cuál es el perfil de la persona que estamos buscando, ¿sí? El perfil de la persona que cometió ese delito, porque detrás del delito hay un individuo que nació de la misma manera que cualquiera de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sabemos qué puede surgir del hijo del vecino, del sobrino de mi familia, de mi propio hijo, ¿sí? Les doy un ejemplo muy simple. Ustedes tienen 3 hijos. Yo no tengo hijos. Ustedes tienen 3, 2, 4. ¿Todos son iguales? No. Y ustedes van a decir, ¿por qué este me salió tranquilo, este me salió terrible, este estudia, este se recibió en el colegio, este no? Porque todos somos diferentes, ¿sí? Lo que está dentro de la psiquis de cada individuo es diferente. Y eso es lo que pasa dentro de la psiquis de cada uno de los victimarios que nosotros vamos a investigar. ¿Cuál es la estrella de esta investigación? Que podamos llevar adelante la detención de este individuo, ¿sí? Espérenme, que me hago lío con esto, perdón. Entonces, en lo personal, pero es una opinión muy personal y muy poco académica, por así decirlo, confeccionar un perfil criminal es como armar un rompecabezas en el cual tanto las características de la víctima como las del victimario deben encajar, acorde a tiempo, lugar, personalidad y objetivo. Es decir, primero y principal tenemos que saber que no toda víctima es pasible de ser víctima. ¿Sí? Ustedes me van a decir, no, pero pará, Erika, si yo no tengo la culpa de que me hayan abusado sexualmente, ¿sí? No, quizás la persona no, seguramente, ¿sí? Tampoco tengo la culpa de que quizás haya sido víctima de un asesinato, seguramente que no, ¿sí? Pero sí, el contexto en el cual se desarrolló fue la que la colocó en el lugar de víctima. A eso me refiero cuando digo que no todas las víctimas son pasibles de ser víctimas, ¿sí? No que hayan tenido la culpa, sino que el contexto no la acompañó en ese momento, en ese lugar, en la hora en la cual se estaba desplazando, en el lugar por el cual se estaba desplazando, etc. ¿Y por qué digo que es como un rompecabezas? Y acá ya sé que me queda 1 minuto y 7, pero hago 2 cosas más y termino. ¿Por qué digo que es como armar un rompecabezas? Porque si yo tengo una víctima y tengo un victimario y tengo, por ejemplo, el arma homicida, ¿sí? Si me falta alguna de esas 3 partes, una de esas partes que me falte, me va a indicar que el rompecabezas no lo estoy desarrollando de la manera correcta. Si yo tengo a la víctima con una herida de bala en la cabeza y tengo a alguien que creo que es el asesino, pero que no tiene restos de pólvora en la mano, ¿sí? O que no sabe ni siquiera cómo funciona un arma, claramente no va a ser el asesino. Y si tengo la vaina y esa vaina no corresponde con la pistola que sí tengo para haber cometido ese homicidio, claramente hay algo dentro del rompecabezas que no está, ¿sí?, completamente claro. A esto me refiero cuando realizar un perfil criminal es realizar un rompecabezas.
Si me pasan la siguiente, que no puedo. La próxima, ¿puede ser? ¿Otra? ¿Otra más? Cuando hablamos de perfilación criminal vamos a tener que tener en cuenta al menos estos aspectos, ¿sí? Las psicopatías, los homicidas, los agresores sexuales, los sicarios, que en las últimas décadas son perfiles que tenemos que tener muy presentes en toda nuestra región, ya no solo países, en toda nuestra región. Y también en las últimas décadas todo lo que es el terrorismo, ¿sí? Entonces, la realidad es que nuestra región, hoy por hoy, se tiene que enfocar en la perfilación de estos 5 aspectos, que son los principales. Cada país sabrá cuál es el más importante para él y sabrá cómo desarrollarlo y cómo realizar su perfil. ¿Por qué digo cómo realizar su perfil? Porque el perfil es acorde a contexto y acá sí es algo muy psicológico. Nosotros los psicólogos decimos, la psiquis del individuo es acorde a contexto. Acorde a dónde se desarrolla un individuo, vamos a saber cuál es el camino hacia donde mejor se va a inclinar, hacia donde mejor se va a guiar, ¿sí? Hacia dónde va a ir. El que sigue, por favor. Y no, seguimos hasta casuística, el primer caso. ¿Más? Así ya termino. ¿Más? ¿Otro más? Nos quedamos acá. No, el anterior. Este es un caso que me tocó en lo personal. No es de asesinato, ¿sí? Es de Walter Broughton. Ahí le falta una N, perdón por mi error. Walter Broughton era un violador serial de la zona de Marcos Paz, una localidad de la provincia de Buenos Aires, un área de muy bajos recursos de mi país. Fue condenado a 40 años de prisión. En un momento de la investigación se había escapado hacia Paraguay, hacia el país vecino de Paraguay. De hecho, se lo detuvo en Paraguay y en los últimos años se detuvo también a su hijo por exactamente el mismo delito, ¿sí? Violaciones en serie, también cometidas todas dentro de un auto, con una característica que también era muy importante, igual que su padre, sí o sí todas las violaciones las realizaba con... utilizando condones, ¿sí? Al igual que su padre, y tenían estas 2 características iguales. Ustedes me dicen, ¿crecieron juntos? O sea, mejor dicho, ¿el padre crió al hijo? La realidad es que en un 75% no, porque el chico estuvo con su padre casi que hasta los 14, hasta los 10, 12 años, porque después el padre cayó preso. Sin embargo, ¿sí? Cometió y cayó preso por el mismo tipo de homicidio, de delito, perdón. Entonces, ayer me noté 2 aspectos que hablaba el fiscal general respecto de algo que ustedes llevan adelante aquí en Aguascalientes, tanto la Fiscalía General como la Policía. Y él hablaba dentro de lo que es la prevención de las conductas antisociales, de prevenir estas conductas antisociales, y cuando hablamos de perfilación criminal y de delitos en serie, lo que tenemos que tener en cuenta son las sociopatías, ¿sí? No solamente las psicopatías, sino las sociopatías. Y las sociopatías sí o sí las tenemos que trabajar a través de la prevención. Es muy importante la prevención, porque si no llevamos adelante esa prevención desde las más tempranas edades, ya por más que intentemos realizar una reinserción social de la persona cuando sale de las cárceles, va a ser muy difícil que esa reinserción se pueda llevar adelante.
Y no tengo más tiempo, les pido mil disculpas, así que espero que haya sido útil, aunque sea esta parte. Gracias. Hace uso de la voz el coronel Norman Andrés Gómez Linares, agregado de la Policía de Colombia en México. Bueno, muy buenas tardes para todos. Soy el coronel Norman Andrés Gómez Linares, agregado de la Policía de Colombia ante este hermoso país de México. Llevo aquí 8 días, apenas espero acompañarlos por el lapso de un año aquí. En nombre de mi general William Rincón, nuestro director general, un cordial saludo, sabe, de esta actividad tan importante que está adelantando aquí en Aguascalientes. Para mí es un honor poder estar aquí el día de hoy compartiendo unas experiencias muy importantes. No soy psicólogo, soy administrador policial, administrador de empresas. He hecho cursos en Estados Unidos, piloto de Blackhawk, cursos de adiestramiento en el trabajo, hice un curso con España también en la Policía de Toledo, Policía de Proximidad hace unos años. Entonces, hay muchas cosas en común que se han tratado acá, que vamos a ser muy puntuales pues, por el tema del tiempo. Quisiéramos que se hablar más, pero yo sé que hasta ahora el tiempo, la hora, después de esa pausa, de ese almuerzo, pues sí quisiera que primero que todos nos pongamos, salgamos de la rutina un poquito, coloquémonos de pie por favor un momento todos para estirarnos un poco y qué bueno que por favor saluden al que está al lado suyo, saluden a quien está a su lado derecho, a su lado izquierdo. A veces llegamos a sitios donde ni saludamos, entonces por favor saludemos, si ya se conocen, vuélvanse a saludar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y eso hace falta porque eso es lo que con nuestros policías a veces no hacemos, saludarlos. Ya nos podemos sentar, para no pasarnos aquí el tiempo, podemos ya tomar asiento, pero es una pausa activa muy importante para realizar en todo escenario, porque muchas veces no sabemos ni quién está al lado nuestro, ¿sí? Entonces, ya pues sin más preámbulo, no, como les decía, no soy psicólogo, conozco, como lo decía Erika, debemos ser policías multifacéticos, conocer de todo hoy en día. Uno como ser humano, más como nuestra profesión en la cual llevo 29 años y soy orgulloso de este uniforme que portamos, y ojalá todos lleguen a esas estancias, 32 años, 30, aquí hay mucha experiencia ya, gente jubilada, donde lo más bonito de esto es hacer lo que queremos con mucha pasión. Entonces vamos a ver un video muy rápido para que se ambienten de qué es Colombia. Hemos visto Colombia, pero miremos qué pasa en Colombia con todo lo que hemos hablado en estos 2 días tan importantes. Por favor el video, el inicial, y iniciamos con la presentación. Gracias. Lo que va corrido este año, alrededor de 400 personas han denunciado haber sido víctimas de robos, estafas y hasta extorsiones en Colombia. Más o menos la mitad de los casos son en Bogotá. La misma proporción es a extranjeros y un 70% es a hombres, según las autoridades. De acuerdo con el teniente coronel Adrián Vega Hernández, jefe del Centro Cibernético Policial de Colombia, para quien la principal razón de estos delitos es la falta de conocimiento de las consecuencias y el caso omiso del peligro que pueden ofrecer los programas informáticos de encuentros entre personas. Buena parte tiene que ver con la falta de educación y de evaluación del riesgo, lo que significa generar encuentros con personas desconocidas. Lamentablemente son aplicaciones que a nivel mundial han cogido una fuerza de popularidad y de uso. Estas aplicaciones como una forma novedosa de cómo abordar sus víctimas que tal vez antes lo hacían simplemente en un bar, ahora lo están haciendo a través de estas aplicaciones para poder robar datos personales, obtener datos inclusive muy íntimos, contenidos y videos que posteriormente pueden ser utilizados para generar extorsión. CAI Virtual, Policía Nacional. Eso es algo de todo lo que va corrido este año, alrededor de 400 personas han denunciado. Gracias. Es algo de lo que hemos hablado todos estos días. No es ajeno en Colombia. Ahorita nos pasó aquí precisamente con un archivo. No sabemos las redes de dónde vienen todos esos archivos, ¿no? Por esas redes informáticas sale todo. Entonces, por favor, así la presentación, por favor. Ya el tiempo va corriendo muy rápido. Siguiente, por favor. La Policía Nacional como tal también tiene un centro cibernético policial. Es algo similar, no conozco el de acá, pero es aquí donde se analiza todo el tema de investigación por parte de la Interpol, que es nuestra agencia internacional, con la DIJÍN, para enfrentar estas conductas delictivas en materia de delitos informáticos, a partir de los enfoques preventivos, investigativos y análisis de evidencia física digital. Siguiente, por favor. De ahí lo importante que es las alianzas estratégicas, la cooperación internacional. En este caso, precisamente el martes es la cumbre de Ameripol en Bogotá.
Ahorita les mostraré la invitación de parte del señor director. Y todo lo que se hace, este es un resumen del contexto nacional. Hoy en día esto es como el tema de la extorsión, que es lástima que no hay tiempo para hablar de eso. Ahorita hablaba con alguien acá, ya están haciendo los secuestros expresos, los falsos servicios, ¿sí? Aquí ya no sabía que eso ya existía aquí en México, en Colombia es muy común eso. Entonces, qué bueno después poder abordar ese tema. ¿Esto qué son? Todas las atenciones de esos incidentes, no más delitos cibernéticos en el CAI virtual, que más adelante vamos a mostrar los códigos CUR que tienen para estos tipos de denuncias, los cuales, como pueden ver, han aumentado los últimos años, para no entrar aquí, pero últimamente, ya en el 2025 vamos a 64.638, pero mira en 2024, 77.000 denuncias por este tipo de delitos nomás en Colombia. Y lo dijo alguien lo dijo en alguna presentación, y saliéndonos ¿no? del tema de perfiles criminales, y el tema de el perfilamiento lo da cada uno de nosotros como policía, es el que conoce. Nosotros somos educadores, administradores, psicólogos, padres de familia, tíos, consejeros, de todo, ¿sí? Entonces ese perfilamiento desde que llega alguien a un país ajeno, como me pasó el día que llegué aquí al aeropuerto de México, la gente de una vez lo va perfilando. ¿Por qué trae tantas maletas? Ay, es que no, es que vengo por un año. Claro, la gente o trae una sola maleta, hace perfil. Desde ahí ya saben, si señor va a traer, qué trae oro, qué trae euros, se está lavando activos, qué sé yo, droga y demás. Todo ese perfil lo da cada uno de nosotros en cualquier área, en cualquier centro o en cualquier grado. Entonces, eso sí, para tenerlo muy en cuenta. Tenemos 6 ciudades en Colombia con la mayor afectados. Ustedes escuchan Bogotá, claro, es la capital, pero es México, la capital aquí ustedes es 4 veces Bogotá, por lo que yo acabo de ver. Allá hay 19.200 denuncias. Vieron ahí denuncias de extranjeros. Desafortunadamente, mucha población extranjera cae. Pronto no sé si alguno dice que no le pase a uno, y si no le ha pasado, cuidarse. Hablábamos esta mañana con alguien, cuando asistimos a otros países, no conocemos en dónde estamos. Orientarse, preguntar, así como decía, saludar. Eso era una campaña en la policía hace años, saludar, escuchar y actuar. Ahorita ya hay otras campañas, pero uno a veces no saluda. Y lo dijo alguien ahí en la presentación. Qué bueno, y pasaba en Colombia donde yo estaba trabajando. Yo vengo a trabajar del Meta, una región bastante álgida, es la media Colombia, los llanos orientales, mucha droga, mucho tema de terrorismo, artefactos explosivos y demás. Pero la gente le decía a uno, coronel, la gente ya se baja de la moto y saluda. El policía no saluda, pero si uno de jefe, de comandante, no saluda a sus policías, pues de ahí para allá yo creo que ellos no lo van a hacer en la calle. Entonces, sin salirnos de aquí, los principales incidentes, ¿cuáles son? Estafa por compras y ventas de internet, lo que hacemos todos los días. A unos para hacer el check-in del vuelo, del hotel, para comprar aplicaciones de Microsoft, para extender, todo en Costco, todo piden aquí, en todas partes del mundo, sus datos. Ayer es muy buena ayer la conferencia de Christopher, donde nos da unas pautas importantes, donde nosotros somos muy vulnerables, nuestros teléfonos son vulnerables para todo, y nuestros datos personales. Todo, hurto de cuentas de WhatsApp, 1.200, falsedad personal en entornos digitales, suplantación, ahorita se va a ver. Suplantan a jugadores de fútbol, suplantan a los nacionales alcaldes en Colombia, autoridades militares también son suplantadas, todo esto de la IA y demás. Siguiente, bueno, aquí de pronto solo mirar datos en qué hurtos y medios informáticos, pues, el número de casos como tal, acceso abusivo a sistemas informáticos, violación de datos personales, nuestro habeas data, suplantación de sitios web, transferencia consentida de archivos, ahí lo hablaron también, interceptación de datos informáticos, obstaculización ilegítima del sistema informático de redes de telecomunicación. Algo importante que no sé si aquí lo manejan, las empresas de telecomunicaciones en Colombia son pieza fundamental para la DIJÍN, para todo este tema de datos primordiales o principales de cada una de las personas. Allá es Claro, Movistar, bueno, Tigo, otra empresa, donde hay mucha información que queda ahí, que es de suma importancia para poder la policía judicial, que allá tenemos policía judicial en la Policía Nacional y hay un cuerpo técnico de investigación que es la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Los únicos entes allá como tal. Siguiente, por favor, para no, ya quedan 10 minutos ahora sí. ¿Qué capacidades tiene ese centro cibernético policial? Es un CAI virtual 24 horas, de 24/7 como tal. Tenemos un proceso de gestión comunitaria, ¿sí? Y de ahí la importancia de la comunidad, ese acercamiento a la comunidad, ese curso de policía de proximidad que España lo replicó muy bien, Colombia lo volvió a retomar ahorita después de 15 años que se había quedado atrás, es la policía de a pie, creo que aquí también la tienen, creo, con otro nombre, pero la policía cercana, la policía que va en bicicleta, a pie, hablando con la gente, retomando información de la gente del común, que le sirve eso a la gente, al personal de policía judicial o de inteligencia para analizar datos, hechos, poder ser
primer respondiente en caso de una denuncia. Allá tenemos la denuncia in situ también como tal, yo recibo la denuncia ahí, hay una segunda instancia, hay una inspección también de policía, etcétera, hay unas instancias como tal. De ahí se habla todo esto. Entonces, balances de cibercriminalidad, boletines y videos informativos como el que acaban de ver, generación de alertas, campañas de prevención, gestión de bloqueo de páginas de ser necesario, preservación de información, búsqueda de información pública, identificaciones de vulnerabilidades. Todo esto de la mano de la Interpol. Es clave todas estas cartas como tal de la Interpol, que ha sido un apoyo fundamental para Colombia. El C4 también, que muchos lo conocen también. Tenemos canales de atención vía WhatsApp, vía Gmail o Gmail también. ¿Sí? Tenemos un convenio de Budapest donde está Interpol, Ameripol, G7, Europol y Europa como tal. Tenemos una persecución penal, ¿sí? La Dirección Nacional Especializada contra los Delitos Informáticos, desde el 12 de marzo del año 2009, analiza todos los delitos de alta tecnología, la afectación de niños, niñas y adolescentes y los entornos digitales. Aquí está la clave de todo, yo creo. Yo trabajé mucho con policía comunitaria, el tema de la primera infancia o la segunda instancia, nuestros menores, es donde está todo. Yo creo que este perfilamiento de esos criminales o delincuentes o bandidos, como lo queramos llamar, o personas de pronto en otros roles, el que es delincuente, yo les decía esta mañana, el tema de los outsourcing de armamento, allá alquilan armas de fuego en Colombia, las alquilan para hacer sus hechos delictivos, pero son poblaciones vulnerables, en esta primera infancia donde está la clave de que todas las autoridades, todas las entidades, alcaldías, en el caso de Colombia, gobernaciones, desde gobierno, se hagan todos los planes necesarios para que esta primera infancia se ocupe en actividades deportivas, lúdicas, recreativas, artísticas, qué sé yo, y eso ha mejorado y ha cambiado ya el pensamiento, porque yo de ver a un delincuente, ellos de ver a su hijo, que es amigo del policía, que está allá en esa actividad, ese delincuente ya la va a pensar para hacer algo contra el policía o hacer alguna fechoría, porque mi hijo ya está integrado con las instituciones. Y el día de mañana le diga, papá, quiero ser policía, quiero ser militar, puede pasar y pasa mucho en nuestro país. Fraudes informáticos, la ley 1273 del 2009 y el cibercrimen organizado, que la pandemia, el COVID dejó todo eso. Para mi concepto yo creo que el COVID, todo ese estudio virtual de nuestros hijos, de nosotros en casa con un computador comunicándonos con el trabajo cada día, eso fue lo que veo que hoy en día los jóvenes son unos cibernautas, la verdad. Tengo una hija de 9 años, eso maneja televisor mejor que uno, la tableta, el teléfono. ¿Sí? Mi otra hija de 14 también, y se comunican, como decían ellos, por claves. Ahora toca estar pendientes de qué claves están usando. Y ellos mutan esas claves, en 8 días van a ser otras, y en un año van a ser otras, pero son realmente muy prácticas, muy ágiles, diferente a lo que fuimos nosotros, yo creo, en nuestra infancia, o la gran mayoría de los que estamos acá. Tenemos un análisis de evidencias digitales. Ojalá algún día pudieran conocer ese centro informático. No hay el tiempo de pronto es un video más ilustrativo de lo que se hace allí. Tenemos unas direcciones, hay una escuela como tal que integra todo esto allá en Colombia, la Dirección de Protección, que también maneja todo el tema del turismo. El turismo, lo que hablaba ahorita que preguntaba por el tema de la pornografía y demás, se ve en Colombia, ¿sí? Hay gente que va de otros países solo a buscar eso y drogas, desafortunadamente en Cartagena se ve mucho. Lamentablemente una ciudad tan bonita se ha dañado mucho con el tema del turismo sexual, ¿sí? En Pereira, el turismo de la droga, los llevan, le dan heroína, coca, marihuana, le pagan 1 millón de pesos, lo llevan por la noche, le ponen chicas, esa noche también, al otro día lo botan como un bulto, los he visto cuando los tiran de los carros como un bulto, y son gente de bien. Entonces los papás buscando a su hija donde estaba en la ruta de la droga en Pereira. Eso fue hace 2 años que estoy trabajando allá. Entonces es un tema complejo, ha mejorado mucho, la verdad, ¿no? Colombia no está insegura, como no, créanme que es más las noticias que lo que está pasando. Hemos tenido problemas como todos, creo que toda la historia. También de este grupo hace parte de la Dirección de Inteligencia Policial, clave. Sin inteligencia no hay nada, sin información no hay nada, sin tecnología, sin drones, sin todo eso. La Dirección de Antinarcóticos, trabajé en ella 19 años, como les decía, como aviador, muchas operaciones a nivel país, el tema de las drogas, sabemos cómo está ahorita ese tema allá en nuestro país. Tenemos unas coordinaciones nacionales, desde el Ministerio de Defensa, de Telecomunicaciones, bueno, la Fiscalía General, Coljuegos, lo hablábamos ahorita con el tema del alcohol adulterado, de las armas de fuego, lo que nos acaban de exponer. La gente está muriendo más, de pronto se están enfermando más por el alcohol adulterado, alcohol barato que venden en la calle y dicen, no, este licor tan barato, resulta que es adulterado, ¿sí? Por las armas de fuego, el tema de las armas de fuego, claro, hay mucha arma de fuego ya hechiza, allá en Colombia, armas de pinball,
armas de estas de balines que llamamos allá, y se han creado una letalidad que también llegan a matar, se ha comprobado. Entonces es un tema complejo, el control de las armas de fuego, el tema de los juegos, las casas de chance, de azar, los casinos, todo ese tema que ya lo trataron aquí también, donde lavan o blanquean mucho dinero. Siguiente, por favor. Creo que ya me quedan dos, ya me queda muy poquito tiempo. Esta estrategia contra el cibercrimen, denominada CIP-C2, su finalidad es fijar directrices para garantizar el desarrollo y la sostenibilidad de la estrategia contra el cibercrimen, con el fin de prevenir, atender e investigar los fenómenos delictivos en un enfoque preventivo. De aquí lo importante es la prevención. Uno no hace nada como policía, ir a hacer un levantamiento de un cadáver, ¿no? Que hay un muerto, 2 heridos y sí, recuperar el arma de fuego y un capturado, pero ya hay un hecho de vida, ya tengo un muerto, ¿sí? Ahorita en Colombia estábamos en las estadísticas y el promedio diario de muertes en Colombia son 60 personas en el día. Un domingo pueden ser 70, es harto. Hay ciudades que tienen 0 homicidios, hay otras que tienen 8. Bogotá puede tener 8, un fin de semana, un viernes, 10, ¿sí? Entonces, y muchas de esas y los atracos se están haciendo con armas traumáticas. Esa charla de mañana va a estar muy buena, ojalá puedan estar, porque eso está mutando, ya la están diseñando en 3D y demás. La problemática, el incremento de usuarios de Internet, ahí está, cada vez tenemos más usuarios, más planes, ahorita con el mundial, pues televisores, Internet y demás. El nivel desconcentrado que hay investigaciones al cibercrimen, las capacidades desarticuladas, a veces no estar alineado, ahí estamos muy sincronizados con nuestro Ejército Nacional, con nuestra Armada Nacional, nuestra Fuerza Aérea, y este tema de la cooperación internacional. Es importante, es clave, estas alianzas, tener amigos en otros países, buenos amigos como todos ustedes, para intercambiar esa información. Es clave. Si hay alguna duda, llamar, va a chequear con Colombia, va a preguntar con México, con Salvador, con Chile, con cualquier país que tengamos. La Embajada Americana nos apoya bastante. Y las direcciones que las acaba de mencionar ustedes como tal. Tenemos una burbuja institucional, sectorial, se las acaba de mencionar también, esto prácticamente es nuevo, es lo que está alineado. Y le apunta al Plan Estratégico Institucional de la Policía Nacional, ubicado o desplegado inicialmente en estas ciudades. Ustedes ven en la media Colombia, Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga, las capitales más importantes. La región de la que yo vengo es el puntico de la mitad hacia abajo, esa es la media Colombia, son la región más grande de ese país, que limita con nuestro hermoso país de Brasil y de Perú. Siguiente, creo que ya... Esta es la última, ya de pronto que les decía, es el portafolio de servicios del CAI virtual, los códigos QR que hay como tal, que diseñamos para estar desplegados en todo nuestro país. ¿Qué servicios presta? Una asesoría especializada a los ciudadanos en atención a esos delitos informáticos, generación de alertas a través de canales de atención y redes, que se gestiona allí solicitudes de bloqueo de páginas y perfiles asociadas a conductas delictivas, gestión de análisis de datos, de malware o diferentes archivos malignos, y es el punto de contacto con el Comité de Budapest de la G7 y la Interpol. El tiempo es muy corto, la verdad quisiéramos pues extendernos mucho más, yo diría que el tiempo aquí es oro, decirles que de parte de Colombia pues cuentan con unos servidores, aquí estamos con mi comisario Sanabria, cualquier tema de comunicación, de dudas que ustedes tengan de pronto, pero la importancia aquí es llevarnos el chip de que todo está en la prevención. Todo está en nuestros niños, que es el futuro de todo el mundo. Ahí está el futuro en la educación, lo que se les brinda a estos muchachos y aquí a los jóvenes estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Continuamos con el doctor Aurelio Coronado Mares, catedrático de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que quiero presentarles el día de hoy, relacionados con la perfilación criminal, tiene que ver con un texto que publicamos recientemente, por allá del 2022, luego en el 2023 se publicó este texto que se llama Perfilación Criminal, Criminal Profiling, la 5ª edición, y otro que se llama Victimología Forense, Forensic Victimology, en donde lo que hacemos es hacer una propuesta de cómo se puede hacer una perfilación criminal desde el contexto latinoamericano. Y surge como de 2 grandes experiencias que hemos tenido y que, bueno, algo que creo que es pertinente para situarlo. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de acá de esta ciudad,
y de este estado, y también pues mucho del trabajo que realicé, sobre todo en la primera parte de la carrera, tiene que ver con llevar periciales aquí. Me ha tocado hacer, por ejemplo, evaluaciones en investigaciones de feminicidios, en donde hemos hecho elementos de reconstrucción criminal y perfilación criminal. Yo en aquel momento me acuerdo cuando entramos el primer reporte, había como esta discusión si era el primer reporte que se había hecho en México de perfilación criminal, pero esto no es así. De hecho, se han hecho bastantes esfuerzos. Uno recientemente se quiso meter un peritaje de perfilación en un caso famoso en Ciudad de México, creo que fue el caso de, no sé, uno de esos nombres que les ponen al el caníbal o una cosa así, y que el juez se lo echó para atrás y que le dijo, oye, pero pues es que me estás vendiendo aquí un psicoanálisis de una persona tratando de meternos a su cabeza y no necesariamente está ligada con la evidencia, como hemos estado hablando. Entonces, ¿cómo se puede hacer realmente una perfilación criminal que sirva como para tres cosas? Una perfilación criminal que sirva para organizar la investigación, que es como una de las cosas que se suele hacer en un primer momento, es decir, qué líneas hay y qué evidencia tenemos que buscar para poder corroborar o descartar hipótesis. Dos, para poder hacer una reconstrucción del crimen, porque algo que les voy a presentar tiene que ver con que la perfilación no es un proceso de inicio. En la tele llegan los del FBI, que ya por cierto, por ahí anda mi compa del FBI, pues ya no tienen esa unidad. Esa unidad, esto es importante, ¿han visto Criminal Minds? Sí, claro, todos vemos Criminal Minds, no mientan. Criminal Minds está financiado por el FBI. Entonces un poco es como relaciones públicas, ¿no? La idea de que existe esta unidad, que van y que llegan a la escena y que le dicen a los policías locales, quítate de mi escena, ¿no? Y entran a la escena y les dicen, no, va por aquí, va por allá. Es algo que funciona mucho a nivel de ficción, pero en la vida real, pues no, los FBI andan pues en el rollo federal, ¿no? Andan viendo crímenes federales de corrupción, de crimen organizado, de terrorismo, ¿no? La idea de que van y ayudan a policías locales es algo que efectivamente sucedió en los años 80, donde iban y les daban cursos de capacitación y pues hasta ahí. Pero lo que se volvió bien interesante es que se volvió una ficción tan potente que muchas unidades en Latinoamérica trataban de replicar esta ficción que estaba en la televisión. Y cuando ya va uno a la vida real, pues no funciona así. Entonces un poco lo que les quiero presentar es, a partir de la experiencia que hemos tenido, de las publicaciones, pero sobre todo de los casos, más adelante vamos a tener un taller donde vamos a hablar más bien de casos, ¿qué podemos decir de una perfilación criminal latinoamericana? Que se basa en los estándares de la Corte Interamericana, que se basa en casos probados y que sirva como evidencia, que es lo más importante. No como para decirle a alguien, se me hace que fue él, sino para ir a juicio un perito y que lo presente. Leamos más adelante. Lo primero, tenemos una tendencia a hablar de la mente del criminal, que es como, pues es que se oye chido, ¿no? Criminal mind, la mente del criminal, pero lo que tenemos que entender es que la mente no es una experiencia subjetiva interna, es un territorio. ¿Qué es un territorio? La mente son los intercambios, nuestro idioma, nuestro lenguaje, nuestras experiencias, dónde vivimos, dónde fuimos criados, todo lo que vive a nuestro alrededor es la mente. La psicología clásica, viejísima, pensaba que el tema era meterse a la cabeza de alguien, pero en el sistema judicial no se van a poder meter a la cabeza de nadie y en la vida real tampoco. Pues eso obviamente no podemos llevar como evidencia, se me hace que esta persona estaba pensándole por acá, sino más bien tenemos que pensar qué contexto construía la mente de esta persona. Entonces, en lugar de estar pensando en la mente criminal, hay que estar pensando en el hecho violento como un hecho histórico. Es decir, participan individuos, pero participa el vecino que no dijo nada, trabajo social que hizo un reporte y que dijo a lo mejor no es para tanto y luego sí pasa. Todos participamos. Quien educa en las primarias y a lo mejor pasa por normal ciertos tipos de violencia, los influencers ahorita que andan muy obsesionados con el tema de traer una nueva masculinidad a los jóvenes y regresar a estos valores tradicionales de ser hombre de verdad y todo ese rollo que los señores de mi edad que están aquí, muchos de nosotros, se supone que ya habíamos superado y ahora uno ve los chamacos y están como regresando a eso. Dices, oye, tanto trabajo que me costó como medio superar este rollo y ahora veo chamacos de 15, de 20, 21,
que siguen, que se están radicalizando a partir de estos supuestos valores de una masculinidad estoica. Eso también afecta obviamente la violencia. Estamos hablando de elementos que tienen que tomarse en cuenta para hacer una perfilación criminal. Analiza el sentido construido bajo presión. ¿Qué es la presión? En el taller que vamos al rato voy a hablar de algo que se llama análisis de la restricción del contexto, que lo publicamos en el libro Criminal Psychology, Psicología Criminal, y hablamos de cómo el criminal y la víctima están bajo presión. ¿Qué presión? Esa es la que tenemos que investigar. En lugar de estar viendo la escena como un espacio, hay que verlo como un espacio dentro de un territorio, de un lugar más grande. No es lo mismo que hayamos encontrado a la víctima, por ejemplo, en su casa, en un fraccionamiento aspiracional en Aguascalientes, a un centro de detención migratorio. Ese lugar, aunque en términos criminalísticos le pondría cerrado, abierto, mixto, lo que usted quiera, pues eso son categorías muy descriptivas. Necesitamos saber qué es esto en términos del lugar en donde se encuentra. Es decir, hay todo un rollo que se llama geografía, perfilación geográfica, que supuestamente vas poniendo acá como pines y luego dices, se me hace que el asesino vive aquí. No, o sea, es tele eso es tele, pero en la vida real sí se puede utilizar la territorialidad. Mucha de la información que tenemos se puede pasar por ahí. Le damos más adelante. Más adelante. Un principio número 1. El centro no es la mente, pues, sino el hecho violento como un proceso. Y la perfilación es entender ese proceso, las variables que estuvieron involucradas y cómo ese proceso de violencia se repite en ese territorio y una y otra vez. No hay crímenes aislados. Cuando sale la autoridad a decir, esto fue un hecho aislado, es porque, lo está diciendo para la gente para que se calme, ¿no? Obviamente. Pero no existen los hechos aislados, ¿no? O sea, cualquier persona que haya estudiado la primaria sabe que todo hecho está conectado con todo lo demás y hay que entender todo lo demás. Pero por eso se centran tanto en la mente, porque si te centras en la mente, pues los mentes es un monstruo, es una cosa que salió de la naturaleza, es una persona que está obsesionada desde su infancia. No, es un hombre común en un contexto, es un hombre, fíjense, el agresor es una persona que tiene comportamientos esperables en un contexto anormal. No son anormales ellos. Lo anormal es el entorno en el que viven. Le damos más adelante. Principio número 2, la motivación criminal es sentido construido, lo que les decía. No solo es perversión. Los perfiladores luego traen su rollo como de, si de chiquito le hicieron esto. Si usted ve Criminal Minds, ¿sí o no? El 80% de los capítulos de Criminal Minds es que los vistieron de algo de niños, ¿no? Como que dices, oye, como que si los visten de cierta forma o les pegan con un gancho, ya quedas traumado para toda la vida y te vuelves asesino en serie. O sea, habría más mujeres asesinas en serie, ¿no? Imagínate cuánta violencia y maltrato viven las mujeres y por qué no salen a hacer como tanto de eso. Pero siempre porque es un rollo misógino. El agresor serial, como lo venden, como una especie de persona sofisticada, ¿no? Miren, ¿saben por qué nos gusta a los perfiladores tanto decir que los asesinos son bien inteligentes? Porque si yo lo atrapo, ¿qué onda? ¿Quién es más inteligente? Y por eso el perfilador trae ese trip. Es un trip de ego, es un trip de fantasía. Veamos más adelante. Principio número 3, la elección de víctimas sigue un patrón interseccional. Ahorita explico qué es la interseccionalidad. No es una cosa oculta. Está escogiendo, decían Ted Bundy. Ted Bundy escogía a mujeres como su exnovia. Pues más bien las mujeres como su exnovia eran las mujeres vulnerables de ese contexto, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era niño que empezaron a salir, yo soy de Nogales de la Frontera, y me acuerdo cuando empezaron a surgir el famoso caso de las muertas de Juárez, y te ponían las fotos de las mujeres que eran víctimas de muertas de Juárez, y entonces salía una persona haciendo perfilación y decía, es que todas se parecen, todas son igualitas, todas tienen el copete así. Pues sí, todas mis amigas tenían el copete así,
Era la época de Selena. Y entonces yo sí las veía porque yo estaba chamaco y yo las veía diferentes. Yo decía, no se parecen entre sí. ¿Qué tenían en común? Que vivían en Juárez. ¿Qué tenían en común? Que eran jóvenes. ¿Qué tenían en común? Que eran personas vulnerables que habían sido atraídas con el Tratado de Libre Comercio para ponerlas en la pura frontera. ¿Y qué tenían en común? Un entorno en donde las mujeres se les dieron mejores condiciones, pero los hombres siguieron iguales. Y entonces una forma de recuperar ese poder simbólico, si quieres, porque ni lo tienen, es a partir de la violencia. Pero la idea de que entonces en la mente del asesino está como esa cara y la está obsesionada, es una cosa sencilla que nos quita la estructura. Vamos más adelante. Principio número 4, no hay normales y monstruos. Hay sujetos atravesados por el trauma y la neurodivergencia. Es importante que nos demos cuenta que el gran horror de la ciencia psicológica, policial, es la idea de los buenos contra los malos. La idea de los buenos contra los malos, pues es otra vez, está buena para la gente, para calmarla, ¿no? Los malos son ellos, los buenos somos nosotros. Es lo que te decían tus papás. Pero en la ciencia y en la vida real tenemos que saber que vivimos en un mundo más complejo que eso. Que hay policías que tienen toda la vocación del mundo. Que hay agresores que están ahí completa y absolutamente por cuestiones de reclutamiento forzado, por ejemplo. ¿Por qué no decimos eso? En México hay casi 40,000 personas desaparecidas. Para los que no conocen México, estamos en un territorio donde tenemos 140,000 personas que no sabemos dónde están. Pero espérese, tenemos 70,000 cuerpos que sí sabemos dónde están, pero no sabemos quiénes son. Entonces, le hago un diagnóstico rápido. ¿No será que algunos de los que no sabemos quiénes son serán esos que no sabemos dónde están? Y esos 70,000, al final del día, ¿qué nos dice? Que detrás de las desapariciones hay dos problemas. Homicidios ocultos, obviamente, y reclutamiento forzado. ¿Qué es lo que está pasando en territorios empobrecidos? Es una nueva generación, los policías se están enfrentando ya no al crimen, esta idea, ¿no?, organizada, se están enfrentando a una estructura que está en crisis y tenemos que reconocer esa crisis para poder avanzar. Vamos más adelante. Principio número 5, cada caso es un concentrado del contexto. Tuvimos la oportunidad de trabajar en la Fiscalía General de Colombia como parte del proceso de paz. Ustedes sabrán que Colombia entró en un proceso de paz que implicó un proceso de justicia transicional. La justicia transicional tiene que ver con, ¿sabes qué? Esto ya está demasiado. Alcancemos dos cosas, verdad y reparación. No sé si vamos a alcanzar castigo, cárcel para todos, verdad mínimo, verdad. Y en ese proceso tuvimos la oportunidad de colaborar con la Fiscalía General de la Nación y diseñamos un protocolo de caracterización victimológica, que es el protocolo oficial que utiliza la Fiscalía de Colombia para la investigación de crímenes contra defensores, defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Porque allá en Colombia, cuando hay una persona que es defensora de derechos humanos y está en peligro, lo primero que se tiene que hacer es investigar el crimen pensando que su labor es la que está de por medio para que sea víctima de violencia. Eso también debería pasar aquí. De hecho, hemos trabajado aquí con la Fiscalía de Oaxaca haciendo análisis de contexto. Y eso lo que nos lleva, pues, es un poco a pensar que lo más importante de una perfilación criminal latinoamericana es el análisis de contexto. Cada policía, cada fiscalía, cada institución que se encuentra aquí necesita analistas de contexto, pero necesita analistas de contexto que no hagan la burocracia, porque les va a empezar a pasar, ya lo vi, que ponen a los de análisis de contexto y un homicidio en Saltillo. Saltillo es un estado, una región con mucho machismo y el INEGI dice, y sí, ¿esto qué tiene que ver con el caso? 6 meses en un documento en donde me hiciste como una monografía del lugar, en lugar de ver cómo se relaciona con la evidencia. Eso es lo que tenemos que hacer, pasar del lugar al territorio y del territorio a regresar a ver la
la evidencia y reinterpretarla. Más adelante. Principio número 6, también perfilamos al sistema de justicia. Así como hay modus operandi de agresores, también hay modus operandi de investigar feo. O sea, algo que yo empecé a hacer cuando empecé a viajar, dije, lo mismo que está pasando en Aguascalientes está pasando en Querétaro, y luego en Guatemala, y luego en Chile. Acabamos de estar en Chile, estamos trabajando en Viña del Mar y en varios lugares, Chillán, y yo iba a los juicios allá y decía, no, pues es que acá el sistema acusatorio está potente, y sí está, pero los peritos están diciendo las mismas mentiras que acá. Lo mismo, en Colombia los policías son profesionales, ahí sí para que vean, pero los peritos, que son los que a mí me interesan, también están diciendo puras mentiras. ¿Por qué? Porque no avanzamos. ¿Y por qué no avanzamos? Porque todos los territorios tenemos más o menos las mismas crisis, y las mismas crisis tienen las mismas sentencias de la Corte Interamericana, y ya está todo en protocolos. ¿Por qué no lo estamos aplicando? Porque este tipo de espacios académicos tienen que avanzar para la transformación, no nomás para decir, estamos de acuerdo, lo estamos haciendo bien, sino también hablar de manera honesta y decir, oye, acá esto nos está fallando, y empezar a hacer un cambio. Esto implica que cuando investigamos un caso bien, también podemos ver por qué hay ciertos errores, cómo evitarlos y cómo mejorarlos. Justicia transformadora se llama. Le damos más adelante. Principio número 7, trabajamos con hipótesis refutables y razonamiento trazable. La perfilación criminal tiene que ser evidencia científica y debida diligencia, que sea legal el proceso. No podemos estar sacando los famosos confesiones. Aquí vivimos buen rato de pura confesión, ¿eh? Aquí en México, no sé, en su territorio, encontraban a la gente y al otro día ya había dicho qué pasó. Y yo siempre decía, mira que esta gente es como que se arrepintió, ¿no? Pues obviamente no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Avanzar. ¿Pero dónde pasa eso? ¿Dónde pasa que confiesan siempre? En CSI. ¿Se han fijado que en CSI siempre al final como que lo confrontan al asesino con, pues aquí está tu huella? Y es tu huella genética porque un gemelo, algo así para meterle más acá, ¿no? Y luego dice, pues sí, yo la maté. Y el abogado le dice, no, cállate. No, y el otro, no, ya quiero decir. Y bueno, ándale, confiesa, y lo meten a la cárcel. Eso se llama confesión. Y luego también, ¿sabes dónde pasa? Las detenciones arbitrarias en Criminal Minds. Si se fijan, siempre lo cachan adentro de la casa con una persona así. No la mates. ¿Por qué? Porque así se resuelve más rápido el capítulo. Pero ustedes saben que en la vida real nos vamos a llevar mucho más tiempo. No es tan bonito como en las series. Vamos más adelante. Principio número 8, son 10 nada más, ya voy a acabar. Asesinos seriales y tiradores masivos sin mito y espectáculo. Lo que atrae mucho del tema de perfilación es el tema de serial killers y de los mass shooters. Hemos escrito últimamente al respecto. Yo he trabajado, por ejemplo, de agresores seriales en Estados Unidos, viejitos, casos de los 80s, que hay un ADN nuevo y que hay que volverlo a ver. ¿Y qué es lo que estás viendo? Que detrás de los asesinos en serie están problemas estructurales de racismo, por ejemplo, que a muchas personas lo agarraban y le cargaban los crímenes de los últimos 3 meses, y así se resolvía la violencia en la ciudad, y se inventaban asesinos en serie para poder generar esto, como en Juárez. Y los mass shooters, ahí viene todo el tema que les decía de la radicalización por masculinidad, se viene fuerte eso. Está pasando en México, con navajas, con cuchillos, pero también con armas de fuego. Más adelante. Principio 9, el resultado no solo es un retrato, son insumos para la política pública. Esta es la fantasía. La fantasía es que si investigamos bien un caso podamos prevenir el que sigue. Pero ¿cómo investigando el caso desde una perspectiva individual, o de que hay una enfermedad en el cerebro de las personas, o de que las víctimas están en un riesgo ahí inconsciente, cómo vamos a hacer políticas públicas de eso? Tenemos que pensar que el agresor es el resultado de una estructura y que las víctimas son vulnerables por otras estructuras históricas. Si usted quiere meterse a la mente del criminal, pues, nada más vea cómo tratan a las mujeres en el lugar donde están. El criminal no se está inventando algo diferente. El criminal está haciendo lo que se le permite en ese entorno. Recuerde que para que haya un crimen se requieren 3 cosas: el agresor,
La víctima e impunidad. Sin impunidad no se dan. Somos parte de. Y la última, el fin último es una verdad situada para justicia, para reparación y para memoria. Estamos sobresaturados de crímenes, de violencia. Se ha vuelto esto burocrático. Y todos y todas las que estamos aquí, yo me imagino que entraron a esto por una cuestión de intentar hacer algo, ¿no? A lo mejor al principio no, pero ya cuando te pones el uniforme o ya cuando estás viendo una víctima dices, oye, me toca. ¿Y qué nos toca a esta generación, pienso yo? Verdad. No sé si cárcel, pero sí verdad. Hay un criterio que tiene la Fiscalía de Colombia que se me hace bien interesante. El esclarecimiento, dicen. El esclarecimiento es saber qué pasó, no generar una detención. Por favor, dejemos de estar solamente haciendo política pública, fiscal y lo que sea, basados en la idea de detener, de encarcelar, porque si ustedes tienen ese tipo de indicadores, ¿qué van a hacer? Pues detener a personas que se tienen que detener o que se pueden detener. Pero si el objetivo es esclarecer, entonces vemos la calidad de la investigación y no la cantidad de casos cerrados. Las cuotas por detener personas, las cuotas por generar sentencias son una idea que, bueno, con todo cariño a mi universidad, TEC de Monterrey, que no es mía, pero es el modelo TEC de Monterrey, que es el modelo de eficiencia, que sirve mucho si usted está haciendo productos, pero no si está impartiendo justicia. Piense usted que no estamos generando ningún producto. Piense usted que cada intervención es una forma, es una manera de aprender usted qué es la violencia, cómo podemos llevar justicia y finalmente cómo podemos dar verdad, esclarecer. La perfilación criminal debe ser eso, esclarecimiento. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. La pregunta con la que abrimos este intercambio de ideas la realizará la maestra Carla Valeria Baltasar Torres, parte del Instituto Ciencia Aplicada y docente de la Universidad de la Policía. Adelante. Buenas tardes, estimado auditorio. Quisiera consultarles a los expositores del panel en sus respectivos países de origen, ¿qué se entiende por perfilación criminal? ¿Cómo es que se ha llevado a cabo? ¿Para qué sirve y en qué fundamentos científicos y metodológicos se sustenta? Gracias. ¿Qué es perfilación criminal? Yo creo, bueno, hay diferentes formas. Perfilación criminal puede ser muchas cosas, puede ser, lo estábamos platicando, ¿no? Como por ejemplo, no sé, alerta aeropuerto, ¿has visto alerta aeropuerto cuando están llegando? Ellos perfilan, o sea, como que dicen, tiene ciertas características que amerita una revisión. Nosotros escribimos, de hecho, un libro que se llama, un capítulo del libro que se llama Perfilación Racial, que habla de cómo este tipo de técnicas, pues a veces abusan. Bueno, a veces, no a veces, muchas veces. ¿No? Se detiene a ciertas personas con ciertas características, pero perfilación criminal también puede ser una forma de ayudar y acompañar a unidades de investigación, a fiscales, para que vaya reduciendo la cantidad de sospechosos. De la forma en la que yo hablo de perfilación criminal es una evaluación científica basada en investigación criminal, criminología forense y psicología forense, que sirva como peritaje para ir a un juicio y presentar la evidencia. Eso es lo que yo entiendo, ese es el qué. El cómo es a partir de seguir varias características que son muy importantes. Una, que se base en hipótesis comprobables, contrastables. Dos, que esas hipótesis sean para ese caso y no para cualquier otro. No estoy viendo si esta persona es un tipo de asesino u otro tipo de asesino. Para mí no existen tipos de asesino. Para mí existe este caso y este caso es retrospectivo e histórico. Entonces la perfilación criminal se hace después de documentar la escena, de interpretar la evidencia forense y de contextualizar los actores que están dentro del caso. Es decir, la documentación de la escena, el análisis de la escena, la reconstrucción criminal, la perfilación y la vinculación de casos.
Tú no puedes vincular casos hasta que no pases por todo ese proceso. ¿Para qué la hacemos? La hacemos precisamente para cumplir con estándares interamericanos que tienen que ver con cómo se deben de investigar crímenes contra poblaciones especialmente vulnerables. Por ejemplo, si son feminicidios, hay una obligatoriedad de incluir el contexto. Si son, por ejemplo, crímenes relacionados con crímenes de Estado, hay una obligatoriedad de investigar a todas las personas que han estado participando. Si es un caso que involucra niños y niñas, por ejemplo, en cuestiones de trata, hay una obligatoriedad de encontrar cuál es la cadena de mando más arriba para desmontar organizaciones criminales. Si es una persona defensora de derechos humanos, tenemos que necesariamente generar protección y poder ayudar a que se llegue a las amenazas contra esa persona defensora. Y finalmente, ¿en qué se sustenta? Bueno, pues se sustenta en casos. Yo creo que se tiene que sustentar en lo que ha resultado de casos paradigmáticos, en el conocimiento científico actual de la psicología criminal, que lo que está diciendo la psicología criminal actualmente es, no son enfermedades mentales lo que usted ve en las víctimas. Lo que usted está viendo en las víctimas son ajustes normales a un mundo anormal. No es cierto que las víctimas se detenga la violencia cuando van a poner la denuncia. Ahora se enfrentan a un sistema violento, indolente. Y ese trauma que usted está viendo, a lo mejor usted se lo está haciendo. Y entender eso ayuda mucho de cómo podemos replantear nuestras prácticas. Y para eso lo estamos haciendo. Para transformar la realidad o por lo menos documentarla hasta que llegue alguien que la quiera transformar. Bueno, en el caso de Argentina, como ya les decía, la perfilación criminal es un aspecto bastante nuevo, por lo que se lleva adelante específicamente desde lo que es la psicología. Por ende, si bien tenemos lo que es la psicología criminal, en lo personal considero que los psicólogos criminales tienen que estar muy abocados también a lo que es la investigación criminal, porque es allí donde se va a basar la perfilación criminal. Como muy bien lo explicó el profesor, tenemos que tener en cuenta la casuística. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando en Argentina? Por lo que yo veo, es que nos estamos abocando demasiado a lo que es los aspectos científicos puros de la psicología, lo cual no está mal, ¿sí? No está mal, pero sí no es adecuado cuando esos aspectos puros del saber científico psicológico lo queremos colocar en el informe pericial que vamos a enviar al juzgado para que en definitiva la persona finalmente pueda ser detenida. Entonces lo que tenemos que ajustar es justamente esa parte, traducir el saber científico en la psicología criminal, que es la que finalmente nos va a permitir escribir ese informe pericial acorde a lo que estamos investigando y acorde a poder realizar un correcto perfil criminal sobre el delito que estamos investigando. Bueno, me pareció muy bien lo que dice de la Fiscalía y lo que hablamos al inicio. Perfilamiento criminal pueden ser muchas cosas, ¿no? Lo dice con el tema del aeropuerto, allá lo hacemos como reconocimiento en fila también, que son 8 personas a ver quién se le parece, quién fue ese asesino o esa persona que cometió ese delito. Se hace así en Colombia, en la Fiscalía. Y como lo han mencionado ustedes, el órgano técnico científico, porque esto es técnica y científicamente se debe aclarar. Y hemos tenido casos en Colombia, no sé si lo han escuchado, el tema de Garavito. Era un violador asesino en serie que después de muchos años pues, pudo haber, pero con su captura. Y hay varios casos así en Colombia. ¿Qué pasa? La Policía Judicial de la Policía Nacional, el CTI y la Fiscalía como tal, tienen sus psicólogos, tienen sus grupos especiales encargados de poder anteceder. Pues es algo muy difícil porque es que estos asesinos como tal no son fáciles de detectar muchas veces. Son personas que si nos damos cuenta después, esta persona tenía antecedentes de que fue huérfano, su papá lo maltrató, su mamá lo maltrató, un hogar disfuncional, etc. Pero muchas veces pasan desapercibidos en mi país, pasan muy desapercibidos esas personas. Y como son casi siempre es con menores de edad, lo has dicho tú, personas vulnerables,
grupos étnicos, raciales, indígenas y demás, en este caso los defensores de derechos humanos, que son personas protegidas en nuestro país, es lo difícil allí de identificar. Es tanto los problemas que tiene nuestro país, la verdad, que es sumamente difícil y a veces las personas prefieren callar, las madres de familia, las personas que son víctimas. Eso empieza desde un abuso, ¿sí? Un abuso a veces, un tocamiento, un abuso sexual, un maltrato físico, psicológico, de momento, de malas palabras, parte desde ahí. Pero entonces en nuestro país los dos encargados son la Fiscalía como tal, la Policía Judicial de la Policía Nacional, de tratar de buscar a esos asesinos en serie que de por sí así no se llaman en Colombia. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas y respuestas de nuestro público. Por temas de itinerario, solo podremos realizar 2 preguntas. Les solicito dar el nombre del ponente a quien va dirigida. Gracias. Bueno, mi pregunta va dirigida para el coronel Norman, sobre todo porque tocó el tema de que en Colombia es muy importante o fue una pieza clave la coordinación con otros sectores. En el caso de los ciberdelitos, observé en su plataforma que tienen una coordinación con Meta. Yo en lo personal quisiera saber cómo ha sido esa colaboración, porque aquí en México ha sido muy difícil y muchas veces no dan respuesta a pesar de que se ha dado como las supuestas capacitaciones para la petición de estos datos. Para nosotros ha sido muy difícil y muchas veces es nula la colaboración. Entonces quisiera saber eso y cómo se puede entablar una conexión para actualmente aquí en México nos están pegando mucho las fintechs. Y la mayoría de ellas pues son provenientes de Colombia. Entonces, sí es algo que, por lo menos en mi sector, vengo de Zacatecas, sí es algo que está pegando mucho y que queremos llegar a una solución. Muchas gracias. Ok, bueno, de ahí lo importante, que ahí lo vimos y creo que en varias presentaciones, varias ponencias, lo que es la cooperación internacional. El caso de aquí nosotros, varios de los ponentes, esa cooperación como tal, nosotros somos el canal de comunicación directo en estos países. Actualmente Colombia cuenta con 27 agregadurías en todo el mundo. Ahorita te pasamos el correo electrónico como tal que tenemos aquí en México, ¿sí? De Colombia y cualquier comunicación que ustedes requieran a nivel país, información, retroalimentación, capacitación, somos los canales directos, sabemos que a veces la información no llega tan oportunamente y ahí el tema de la comunicación. Y lo hablamos al inicio, aquí a veces ni nos comunicamos con quien está al lado y tenemos la información a la mano, pero cuando la requerimos no la encontramos. Pasa a veces, va a buscar un teléfono o algo y preciso cuando lo necesita no lo encuentra. Entonces, ahorita te paso el dato del correo de la agregaduría, si hay algún contacto directamente con la DIJÍN o la Interpol, te lo hago llegar, ¿vale? Muchas gracias. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Esta pregunta está dirigida específicamente para usted, doctor Aurelio, porque me interesa el contexto mexicano, no por otra cosa. Una de ellas está relacionada con si se tiene identificado algunas nociones de cómo está impactando actualmente en la perfilación criminal precisamente la violencia del Estado, la impunidad, las dinámicas estructurales de crimen organizado en situaciones específicas de violencia contra las mujeres, de violencia comunitaria. Quisiera saber primero eso. Y otra de las cosas que quisiera preguntarle es qué datos básicos mínimos pudiéramos tener o solicitar para poder realizar un estudio de perfilación criminal, sobre todo porque luego son estudios que se piden más bien cuando no se tiene otra cosa. Entonces lo que se busca es llevar la especulación a generar una supuesta evidencia, ¿no? Entonces, luego a nosotros en nuestra área nos ponen un aprieto porque se les dice, es que no tengo datos que analizar, o sea, ¿qué me estás pidiendo que haga, no? Y no importa, por ejemplo, separar o parcializar eventos, ¿no? No me interesa que no tengas claro una dinámica de violencia, nada más háblame de esto en concreto como si se pudiera hacer, ¿no? O bueno, se hace, pero no sería lo que debiéramos hacer. Entonces, me interesan esas dos
preguntas. Fíjate que cada vez más, cada que hacemos un reporte, lo llevamos como a eso, la relación entre la dinámica individual de violencia de género con los elementos estructurales. Un caso que recientemente tuvimos fue el de una mujer en Puebla que acaban de legislar, le llaman violencia digital, que la violencia digital está hecho precisamente para proteger a muchas mujeres de hombres que tienen datos sobre ellos íntimos y los publican y amenazan con eso. Y bueno, pues adivine qué pasó en Puebla. Ella es víctima de violencia, le roban, o sea, su pareja es como una especie de, ¿han visto El estafador de Tinder? Este documental, como esos, que van pasando como de una víctima a otra. Y entonces en este caso en particular, ella es víctima de violencia, va y pone una denuncia ante la fiscalía no dice nada, no hace nada durante meses, me ha tocado verlo bastante en Oaxaca y cuestiones así, que es un poco el ejemplo que estoy usando, y luego después ella sale a redes sociales a decir, me violó, me robó, la fiscalía no hace nada, y luego entonces él la denuncia a ella de violencia digital. Y entonces la fiscalía ahora sí se pone acá con todas las pilas y se va en contra de ella. Y entonces lo que me tocó hacer un metadictamen, fíjate. A partir de un metadictamen, que es un dictamen en donde decía, sí, pobrecito, él está dañado de lo que le está pasando, yo eventualmente lo que hago es un análisis de contexto y ahí va la trampa. La trampa es ver y poner en el documento todo lo que no está viendo quien se supone que debería estarlo viendo. Y entonces de ahí salió que las farmacias que eran dueños de esta persona eran farmacias que no tenían permiso, todo esto en datos públicos, y que las estaba utilizando para tener control económico de ciertas cosas. Y también salió precisamente que el instituto que se supone que debió levantar, el Instituto de las Mujeres, estaba tomado por un grupo específico de personas que tenían un tema ahí laboral y eso, y estaban jugando con las estadísticas. Entonces, de un caso en particular, lo que uno hace, como a mí no me toca hacerlo, porque yo no soy de fiscalía, a mí lo que me toca es decir, es que debieron investigar esto, lo tienen aquí enfrente. ¿Por qué deciden ver esto y por qué deciden ignorar esto? Otros casos similares hemos tenido donde se ven cuestiones estructurales. Aquí en el estado vecino, cuando hacen detenciones arbitrarias en contra de personas indígenas, el otro día detuvieron a una persona otomí diciendo que era el líder de una banda de extorsionadores, cuando era una persona que estaba toda empobrecida, adelgazada, golpeada, etcétera, etcétera, y entonces la estaban presentando como el gran criminal. Y cuando tú revisas la historia de esa detención y ves el contexto, tú puedes empezar a hacer suposiciones acerca de cómo esto es un montaje. ¿Tengo que probar yo que es un montaje? No. Los que están investigando tienen que investigar y tienen que dejar los suficientes elementos para ver las diferentes hipótesis. Y ahí está la clave de la segunda respuesta. Toda investigación parte tanto de la documentación positiva como de la negativa, de lo que hay y de lo que no hay. Si no hay, esto es interesante. Y dice la Corte Interamericana, una investigación con debida diligencia se basa en darle sentido a lo que encaja y explicar lo que no. Lo que pasa es que las investigaciones sacan todo lo que no, y eso no es esclarecer. Entonces, finalmente, el análisis de contexto sirve para dos cosas. O lo haces al principio para guiar la investigación, no para decir si hay un delito, sino para decir si hubiera esto, tendrían que buscar esto, y si lo encuentran, entonces esto. O para darle sentido a una investigación más amplia, que ya todos los investigadores están un poco perdidos, para que puedan volver a su evidencia y reinterpretarla. Eso de hecho lo pueden sacar del protocolo de caracterización que hicimos en Colombia. Entonces les hago llegar el protocolo, ya está diseñado, ya tiene todos los elementos, y pues ya sabes, nos conocemos cuando quieras. Ya te la sabes. Me hice doctora, sí. Muchas gracias. Les agradecemos a todas y todos su participación en este intercambio de experiencias. En este momento nuestros panelistas reciben un reconocimiento. Este será entregado por Javier Valenzuela Riquelme, jefe nacional de gestión estratégica de Chile, y el comisionado Nelson Sanabria Castelblanco, agregado de la Policía de Colombia en México. También entrega este reconocimiento la maestra Yunuen Martínez Lara, directora académica de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad.